Listo. Bueno, básicamente, como les comentaba, estamos viendo lo que es la veracidad de Dios. Estamos hablando justamente de Dios veraz y hemos visto cómo el Dios verdadero es un Dios que habla y como no peca, como no miente, lo que dice de sí mismo, lo que habla es verdad. Y todo aquello que existe para ser veraz tendrá que adecuarse a justamente la realidad que nos describe Dios y no viceversa. Eso lo vamos a terminar entendiendo un poquito más con lo que vamos a ver. Hemos visto cómo Dios habla, Dios ha hablado al ser humano y también vimos cómo el Dios verdadero, al no pecar, al describir la realidad que él percibe con su conocimiento perfecto y santo, habla igualmente sin fallar. Es decir, la palabra que tenemos en nuestras manos es veraz la palabra que él nos ha dado. Ahora bien, vimos también cómo existe el origen de la mentira con el padre de mentiras. Analizamos cómo surge en la realidad, cómo se dio, cómo se llevó a cabo y cómo en qué consiste esa tentación con la que empezó la caída del hombre. Vimos la estrategia que usa para llevar a cabo esa mentira, terminando cuestionando el carácter de Dios, y vimos también la naturaleza de esa tentación. Finalmente, comenzamos a hablar acerca de lo que es la batalla principal. La batalla principal que se lleva a cabo es en la doctrina, es la batalla por la verdad, como la define John MacArthur. Y Dios, no obstante, nos ha dado los elementos, las armas espirituales para poder batallar, para poder vencer todos esos argumentos, todas esas fortalezas que se levantan en el aspecto, en el combate de la verdad, para poder derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Como llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y castigando toda desobediencia. También advertimos acerca de la consecuencia que existe para todo aquel que comparte esa característica de ser mentirosos con el padre de mentiras, que es Satanás. Y lo vimos en Apocalipsis 21:8, en el sentido de que le comparten la misma consecuencia, el lago de fuego, para todos los que son mentirosos. Y empezamos a hablar acerca de las advertencias que Dios mismo nos da acerca de aquellos que no se apegan a la verdad. Dice Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si era una realidad cuando Juan escribió esto, siempre ha sido así. Vimos que la batalla por la verdad empezó en el paraíso y ha continuado y ha seguido a lo largo del tiempo. Falsos dioses se han levantado, se han creado en el corazón del ser humano, esos ídolos que son plata, oro, pero que también son aquellos ídolos en nuestro corazón, como son las falsas doctrinas, como son las banalidades de este mundo. Hoy más que nunca es claro cómo esa vanagloria existe en el mundo que nos rodea, ese amor a la fama, ese amor a cosas que no son eternas, como lo veíamos al hablar de la naturaleza de la tentación. Pero en particular algo que debemos de entender es que van a haber muchos, Cristo lo advirtió, van a haber muchos que se van a levantar diciendo yo soy el Cristo, o ir aquí está el Cristo,
que se levantan en el nombre no solo de un Dios genérico o un Dios universal, sino de Jesús. Y debemos de cuidarnos. Dice MacArthur, cualquier movimiento que no dé honor a la palabra de Dios no puede reclamar con justicia que da honor a Él, es decir, a Dios. Si hemos de reverenciar al soberano omnipotente del universo, nos debemos someter por completo a las cosas que Él ha dicho. Cualquier cosa menor es tratarlo con desprecio y rebeldemente contra su señorío. Si recuerdan cuando estábamos empezando este atributo de la integridad de Dios, y como lo mencionamos, la verdad de Dios solo es un subatributo o una parte de esa integridad, empezamos por hablar del Dios verdadero. Y hablamos del Dios verdadero como aquella idea de la divinidad que se adecúa a lo que es la perfección de Dios. Advertimos sin duda que no vamos a crear a Dios con base en nuestros pensamientos, sino con lo que evidentemente Dios nos ha dado en nuestros corazones acerca de lo que es la perfección de Dios. Romanos 1 es una muestra de que nadie puede negar la existencia del Dios verdadero. Pero estos atributos acerca de un Dios soberano, un Dios omnipotente, perfecto, sabio, solo los demuestra verdaderamente la palabra de Dios, porque es Dios verdadero hablando y mostrándonos quién es Él. Entonces, justamente como nosotros tenemos un conocimiento no solo limitado en comparación con el conocimiento de Dios, sino que además contaminado por nuestro pecado, sin duda la única forma en que vamos a poder conocer al Dios verdadero es a través de su propia palabra, porque Él, siendo Dios veraz, siendo Dios perfecto, con un conocimiento perfecto, nos va a demostrar acerca de justamente quién es y cómo es el Dios verdadero. No a través de nuestros sentimientos, no a través de nuestras emociones, sino a través de la revelación dada por Dios. ¿Vamos claros? Hay una advertencia final en la Biblia. Apocalipsis 22, 18 a 19. Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Dios habló, y la revelación última de Dios terminó con Cristo y con los apóstoles. Si nosotros vemos Hebreos 1, del 1 al 2, vamos a ver cómo Cristo termina siendo la última revelación, la conclusión final de todo lo que Dios ha hablado. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Finalmente, Cristo viene a ser la culminación de la revelación. Se ha acabado la revelación. Dios en su momento dio dones apostólicos a los apóstoles para corroborar esta palabra que le fue dada a través de Jesús, y con eso se cierra la revelación. Es una revelación suficiente, no necesitamos más que lo que Dios ya ha hablado. Todo esto que se maneja en iglesias carismáticas acerca de nuevas revelaciones, como dijo John Owen, si es acorde con la palabra, es que entonces ya no lo necesitamos. Y si no es acorde con la palabra, sabremos que es mentira. Realmente lo que Dios ya habló. Entonces, como concluye MacArthur, porque Él es el Dios de verdad, su palabra es infalible y suficiente también para poder entender que Él ha hablado, se ha revelado, y esa palabra es verdad. Es a través de ella que vamos a conocer al Dios verdadero. ¿Queda claro?
Lutero dice: cuando escuches que alguien presume que tiene algo que decir por inspiración del Espíritu Santo y no tiene base en la palabra de Dios, no importa cualquiera que sea, dile que eso es obra del diablo. Cualquier cosa que no tenga su origen en las Escrituras es sin duda del diablo mismo. ¿Qué sucede? Lutero pudo saber con toda precisión esta palabra y lo que implicaba. ¿Por qué? Porque venía de una tradición de siglos en que la Iglesia Católica Romana vino añadiendo paganismo, ídolos a la palabra de Dios. Cuando, por la gracia de Dios, Lutero es confrontado con la verdad y con su conciencia misma que lo acusaba ante la justicia perfecta de Dios, se empieza a dar cuenta que esa religión falsa había desviado al pueblo de Dios de quien es verdaderamente Dios y quien es Jesucristo. Es a través de la verdad de Dios y solo a través de ella que vamos a conocerle, porque solo Él mismo, Dios mismo, va a saber quién es Él y cómo revelarlo. ¿Queda claro? Que no nos sorprenda, por ende, que Dios aborrece la mentira. Proverbios 6, versículos 16 a 19. Proverbios 6, versículos 16 a 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si nosotros ponemos atención, ahorita vamos a entender un poquito más de ello, pero hay 2 cosas de estas que aborrece Dios y que atienden a la mentira, y por ende podemos entender el aborrecimiento, el origen de esa mentira, el aborrecimiento al padre de mentira y el destino que comparten todos aquellos que practican la mentira. El verbo hebreo que usa aquí el Salomón es sané, aborrecer, aversión, contrario, enemigo, odiar. Sin duda, todo eso se va conjuntando entre el Padre de verdad y el enemigo de Dios, Satanás, que es contrario a su verdad. Es una abominación la mentira para Dios. El número que asciende, este punto que habla el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma, es una expresión, es una forma de hablar de algo completo o algo que implica totalidad. Y lo usa el Salomón para llamar la atención del lector, para que pongamos precisa atención acerca de esta conducta, este pecado que es aborrecible a Dios. Ya antes en el capítulo mismo, en este mismo capítulo, Dios llamó perverso al que habla mentira. Versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Es tal la animadversión que tiene Dios para la mentira que nos llama constantemente a ello. Como decía algún predicador, Sujel Michelin, si no me equivoco, la clave que siempre usa la palabra de Dios para enseñarnos es repetición, repetición, repetición. Prestemos atención sobre ello porque es de gran importancia cómo Dios aborrece la mentira. ¿Por qué? Porque es el Dios del amén, es el Dios de verdad y por ende aquello que lo contrapone, la mentira, es aborrecible. Este versículo 12 que habla de la depravación, que habla del hombre malo, se refiere en el hebreo al hombre de Belial, un término usado para el diablo. Es tal la enemistad de Dios contra ello. Describe a un hombre que no desea actuar con justicia. ¿Por qué? Porque la justicia agrada a Dios. Mientras vemos la contraposición de la verdad y la justicia de Dios y vemos al hombre mentiroso, al hombre malo, al hombre depravado, al hombre de Belial, al hombre que es hijo de ese padre de mentiras. Es literalmente como si estuviéramos hablando del hombre de iniquidad.
Es así que podemos cerrar este círculo que empezamos a hablar ya hace unas semanas acerca de el origen de la mentira, donde empezamos en Juan 8:44. Juan 8:44. Dice la palabra de Dios: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué va a caracterizar a un hijo del diablo? Muchos pecados, sin duda, pero principalmente la mentira. Cuando nosotros pecamos, cualquiera que sea el pecado, estamos de alguna forma llamando mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hablado con verdad y con verdad nos ha mostrado la conducta que le agrada y aquella que le desagrada. Cuando mentimos, pero también cuando pecamos de cualquier otra forma, es una forma de mentir. Es pensar que eso que está plasmado en la palabra, en la verdad de Dios, es mentira. ¿Queda claro? Que no nos pase como a Pilato. Fijémonos, Juan 18. Juan 18. Recordemos la escena que narran los cuatro evangelios. Cristo llega a la culminación de su ministerio público, en el que predica la verdad, en el que llama al arrepentimiento y a la fe al pueblo de Dios. Ordena, le da la gran comisión, bueno, la gran comisión llega después, pero finalmente les empieza a hablar y empieza a mostrar a sus discípulos cómo este plan de salvación no se quedaría en el pueblo judío, sino que va a alcanzar a todas las naciones como lo prometió a Dios desde Abraham, que habría de bendecir a todas las familias de toda la tierra a través de su simiente que es Cristo. Y llega a la culminación, en el que viene el aborrecimiento total por parte de los principales de judíos, como lo narra Jesús. Sin causa le aborrecieron, lo entregan, le hacen falsas acusaciones, y Pilato está encargado de llevar a cabo la sentencia. ¿Por qué? Porque él, encargado de la autoridad romana sobre este pueblo que estaba en cautividad, finalmente es el único que podía dictaminar muerte. El pueblo judío no podía decretar la sentencia de muerte, entonces le presentan a Cristo, que es la verdad misma encarnada, como vamos a ver, como hemos visto y como vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, y entonces, frente a la verdad encarnada, viene este pasaje. Juan 18, versículos 37 a 38. Si quieren, vamos a leer desde el 28 para entender el contexto y nos quedamos en el 37 y 38. 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto es la parte que les decía. Era tal el aborrecimiento de ellos que tenían contra Jesús que querían matarlo. Sin duda era algo que estaba profetizado, anunciado desde siglos antes a través de los profetas y a través de los salmos y a través de la ley. Alguna vez, entre paréntesis, cuando analizamos cómo estudiar la palabra de Dios y vimos este pasaje de las Escrituras en que Moisés le pega 2 veces a la vara, desde entonces estaba claramente anunciado. Y Moisés, cuando registra también cómo la simiente de la mujer
iba a ser mordida por la simiente de la serpiente, aunque ella finalmente le aplastaría la cabeza. Todo ello es anuncio de la muerte. Sin duda estaba decretado por parte de Dios, pero vimos también cuando hablamos de la soberanía que esto no excluye la responsabilidad del hombre. Y estos principales sacerdotes de los judíos tenían el deseo de matar a Jesús, como lo llevarían a cabo a través de la autoridad judía. Versículo 33, entonces Pilato, versículo 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y aquí pongan atención. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué vemos aquí? Sin duda, como nos ha pasado en muchas ocasiones, el diálogo tiene mucho de qué desmenuzarse. Pero viene Cristo para dar testimonio a la verdad. Viene a dar cumplimiento a todo aquello que había sido anunciado acerca de él en la ley, en los profetas, en los salmos. Todo apunta a Cristo. Y él viene a dar cumplimiento a esta verdad anunciada por el Dios verdadero, sin mentira, con fidelidad, cumpliendo las promesas que había dado. Viene Cristo a darle cumplimiento, a dar testimonio de que el Dios había hablado y se cumple con plenitud. ¿Ok? La respuesta que le da Pilato es en forma retórica, es decir, no está preguntando realmente o pidiendo una respuesta. Cuando él le dice, ¿qué es la verdad?, no le está pidiendo una respuesta a Jesús, sino que es una respuesta que lleva implícita es una pregunta que lleva implícita una respuesta. Es decir, Pilato cínicamente le está diciendo a Jesús, no hay forma de conocer la verdad. Si hoy algo se ha cansado el mundo de repetir y repetir, es que cada uno tiene su verdad, o que la verdad no se puede asequiar. Y eso es una mentira. Aquí lo vemos con toda claridad, que Pilato cínicamente lo está diciendo. Lightfoot dice que Pilato está dudando de que la afirmación dada por Jesús había dicho que él venía dando testimonio a la verdad, porque para Pilato era ilógico que él, siendo rey, estuviera en una condición como la que se encontraba. Recordemos, ya había sido azotado delante de los judíos y le esperaba una muerte terrible. Entonces, Lightfoot dice justamente eso, que él está dudando de la verdad. Pero si nosotros realmente entendemos el contexto en el que Pilato está hablando, lo que está haciendo Pilato es burlarse. Pilato, impregnado de la cultura grecorromana, es un hombre práctico y escéptico, es decir, un hombre que duda de que hubiera la pretensión de que existiera una verdad. Y mucho menos un hombre que era traído en forma de servidumbre, un hombre humilde, un hombre que no parecía ostentarse como quien decía ser, fuera alguien que pudiera tener la verdad en sí mismo. ¿Sí? ¿Queda claro? Pilato pensó que tenía delante de sí a un soñador,
a un visionario. Pensó incluso que podía ser un loco, pero no pensaba que iba a ser un delincuente. Por eso realmente no le interesaba crucificarlo, darle la razón a los judíos. Sabemos que sin duda habían intereses políticos en Pilato que él pretendía asegurar su autoridad y por eso lo termina haciendo. Pero realmente él lo que está dudando cínicamente es que exista una verdad. Dice MacArthur, su réplica que no era uno de los que el padre, la réplica que él está haciendo, Pilato, al hacer cínicamente esta afirmación, da un cumplimiento a lo que Cristo venía anunciando desde antes. Acompáñenme a Juan 10, 1, 5. Juan 10, del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice MacArthur, la réplica de Pilato prueba que Pilato no era uno de los que el Padre le había entregado al Hijo. Escuchó, pero no percibió la voz de su pastor. Cuidemos que no sea este nuestro caso. Cuidemos que estas palabras no nos estén entrando por un oído y saliendo por otro. Cuidemos que no estemos aquí por mera cultura, por saber más, sino cuidemos de que estemos poniendo atención a la voz del único y verdadero Dios, ese pastor que llama a sus ovejas. Y cuidemos de que no sea Cristo para nosotros nada más alguien visionario, alguien adelantado a su tiempo, un gran maestro, sino que prestemos atención a la voz del Dios que habló y que creó el mundo, a la voz del Dios único y verdadero que habla verdad. Pilato perdió la oportunidad de su vida, conocer la única verdad liberadora. Juan 8:32 dice, vamos a Juan 8:32 mejor. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me parece que era Alistair Begg, decía, pero nunca desentendamos este versículo 32 del 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este Dios de verdad ha hablado a través de su verdad, de su palabra, y cuando atendemos a ella, estamos atendiendo a la verdad de Dios. Insisto, Pilato perdió la oportunidad, no la perdamos nosotros. ¿Queda claro? Dios es verdad, y lo que declara de sí mismo es tal como es Él. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hemos recalcado muchas veces cómo nuestro entendimiento, nuestra sabiduría están limitados. Y no solo eso, sino también están limitados y atrofiados por el pecado. Por eso necesitamos la verdad de Dios, porque solo Él nos va a demostrar quién es el Dios verdadero y cómo es verdaderamente ese Dios. Dice Stephen Lawson, podemos estar seguros de lo que sea que Dios habla de sí mismo es absolutamente verdad. El mundo
persiste en procurar engañarnos y desviarnos y tratar de llevarnos a través de sentimentalismos baratos, de emocionalismos acerca de qué es el amor, acerca de qué es la verdad, acerca de que no puede haber gente realmente mala. Pero Dios ha hablado y nos ha mostrado la realidad a la luz de sus ojos. Cuidemos de atender a la verdadera voz de Dios, porque Dios no miente y lo que Él ha hablado de sí mismo y de la realidad que nos rodea es absolutamente verdad. Además, tenemos que entender muy bien que todas sus palabras se ajustan a lo que realmente es. Solo Él tiene el conocimiento perfecto y Él es completamente santo, no solo como para no mentir, sino además para no tener ninguna distorsión acerca de lo que Él percibe. Según 1 Corintios 2:11. Cuando hablamos de la sabiduría y de la omnisciencia de Dios, atendimos a estos puntos, pero creo que, insisto, la repetición es la clave de todo. Bueno, de la enseñanza, perdón. Sobre todo cuando hablamos acerca de una verdad que realmente es clara, pero es difícil de aceptar. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si realmente anhelamos conocer a Dios, si realmente estamos batallando en todo aquello que nos está costando trabajo entender y luchar con lo que ofrece el mundo, atendamos a lo que Dios ha hablado, porque solo Dios nos va a revelar el bien supremo que es Dios. Solo Dios se conoce exactamente cómo es Él. Él no miente porque no puede. Lo que Él dice de sí mismo es verdad. Nuevamente cito a Steve Lawson. La verdad es hecha conocida por Dios en palabras específicas en la Escritura. Dios comunica verdades cognitivas con palabras objetivas que gritan un significado exacto. Dios ha hablado. Dios sabe que somos seres que entendemos palabras. Dios nos ha hablado verdades, nos ha hablado verdades cognitivas, es decir, verdades que podemos conocer, verdades, ¿se acuerdan que les decía en otro tiempo? Él se ha bajado a nuestro nivel para que podamos entender y conocer lo que Él habla. Y Él habla con palabras objetivas, no sujetas a, bueno, para mí el amor quiere decir esto, para mí la misericordia es esto. No. Dios habla objetivamente, Él habla significados concretos, exactos. Perseveremos en el estudio de la palabra, perseveremos en la oración para derribar ese pecado o esa nube, ese humo que nos impide ver aquello de lo que Dios ha hablado. Pero Dios ha hablado verdad y atendamos a la verdad. Concluyo esta sección con palabras de Washer que dicen: nuestro Dios es el Dios de verdad y todos sus caminos, obras y palabras se encuentran dentro de la esfera de la verdad. Dime, ¿es de Dios? Dime. Bueno, repito las palabras de Washer. Nuestro Dios es el Dios de verdad y todos sus caminos, obras y palabras se encuentran dentro de la esfera de la verdad. Dios ha hablado, Dios verdadero, Dios de verdad, atendamos a su voz. Atendamos a su voz. Cristo es la verdad. Si recuerdan, hemos hablado acerca, en todos los atributos, hemos ido acerca de la explicación general acerca de lo que es cada atributo.
hemos especificado algunas cosas acerca de él y hemos dedicado una sección en cada atributo para hablar de cómo esta característica de Dios se aplica a Cristo. Y hablando de la verdad, no es la excepción. Así como Dios de verdad, el Dios del amén, habla verdad, Cristo es la verdad misma. Juan 1:17. Juan 1:17. Cualquier duda, cualquier comentario me pueden escribir o escribir al grupo de WhatsApp. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Cristo la encarnación misma de la verdad. Dice Felipe Muñoz, la evidencia que se conformó a la verdad. Es decir, Cristo vino a testificar la verdad, a encarnar la verdad, a darle cumplimiento a toda esa verdad que Dios ha hablado y que nos ha revelado. Jesús es la verdad corpórea, es la encarnación de la verdad. ¿Sí? Vine, en su diccionario, dice: Él es la perfecta expresión de la verdad. Paul Washer dice: Jesús no solamente enseñó la verdad, sino Él es la verdad. Él es la misma esencia de toda verdad y la fuente de toda verdad. En su persona se encuentra la revelación más grande de la verdad. Es así como Cristo, siendo Dios mismo encarnado, viene no solo a enseñarnos, a decirnos que es verdad. No, Él viene a mostrarnos en forma encarnada, corpórea, perfecta, que es la verdad. Y así como Él es verdad, todo aquello que haya de ser verdad deberá adecuarse a Jesús mismo. Hablando Steve Lawson acerca de Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy la verdad y la vida. Y hablando de este versículo, dice Lawson, Jesús posee un monopolio exclusivo sobre la verdad. El artículo definido, cuando dice la verdad, el artículo definido la, que pertenece a verdad, significa que Él, Jesús, es la única verdad. Cuando viene el mundo y dice que cada uno tiene su verdad, está mintiendo. La verdad es única. No hay muchas realidades. Habrán muchas percepciones acerca de la realidad, pero la verdad es una. Y vino y se encarnó. Es Cristo. ¿Queda claro? Los mandamientos, las palabras de Dios son verdad. Lo que vino Cristo a mostrarnos y a hablarnos y a mostrarnos cómo estaban siendo mal interpretados por los judíos, es la verdad. Salmos 119. Salmos 119. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Dios, y todos tus mandamientos son verdad. Esta era una realidad que estaba sin duda plasmada desde el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo, cuando viene a orar por su pueblo antes de terminar su ministerio en la tierra, dice esto, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Si recuerdan cuando hablamos de la Nueva Versión Internacional en este punto, justamente reitera lo que hemos venido hablando. No solamente es verdad, no, mucho menos es una verdad, es la verdad. Cristo es la encarnación misma de la palabra de Dios. Es por ello, justamente como Cristo encarna la verdad misma, testifica la verdad, que Cristo viene a cumplir todas sus promesas. Segunda de Corintios 1:20. Vamos a leer desde el 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él, en Cristo, sí, y en él, Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas sus promesas, todo lo que Dios ha anunciado, viene a ser encarnado, cumplido, testificado en Cristo. Nuevamente, Pilato tuvo la verdad enfrente y no la quiso conocer. Hoy, hermanos, estamos llenos de Pilatos. Hoy, amigos, puede ser que tú tengas mucho de Pilato. Muchos creen que no hay una verdad, sino que basta que lo que creas es verdad, lo que creas de verdad, y eso no es real. Cristo vino a darle satisfacción, cumplimiento, testimonio, prueba fehaciente de que todo lo que Dios, el Dios verdadero, el Dios de verdad había hablado, tiene cumplimiento. Entre paréntesis, nosotros podemos ver cómo justamente se está cumpliendo este atributo del que estamos hablando, la integridad de Dios compuesto por 3 subatributos: el Dios verdadero, el Dios de verdad y el Dios fiel. Porque toda esta fidelidad, todo lo que había prometido, empieza a tener sustancia, cumplimiento, testimonio en Cristo. Por ende, quienes tienen a Cristo, quienes tenemos a Cristo, tenemos la verdad. Como bien dice Lawson, no hay verdad fuera de Cristo. Por ende, quien no tiene a Cristo, no tiene la verdad. ¿Queda claro? La verdad está en Cristo. Y es en Cristo que nos es revelada. Primero Dios, el próximo estudio, creo que todavía es acerca del conocimiento de Dios. Vamos a abundar un poquito más en estos temas acerca de concluir cómo Cristo es la encarnación de la verdad y cómo no hay verdad fuera de Cristo. ¿Ok? Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Voy a detener las grabaciones.